Sache Mojos, Ejametco, buenos días. Copereopo, buenas tardes. Yotiopo, buenas noches. Memenoviono, tatanoviono, señoras y señores. En el espacio cultural de hoy tenemos dos invitados. Con el primero, un varón, hablaremos sobre la historia de la fundación de San Borja en la provincia valliviana. Con el otro, una dama, hablaremos sobre la población de Cachuela Esperanza en la provincia Bacadíes. Prepárense, porque ya empieza Sachemojos. Conozcamos sobre San Borja. En la inmensa geografía del norte boliviano, el bosque, las pampas, los ríos, los arroyos, las lagunas predominan en el escenario. Esa naturaleza fue la que encontraron muchos aventureros, exploradores, cuando llegaron a colonizar esta parte de América. Era el siglo XVI. Un grupo de esos fue el de los españoles, entre ellos los misioneros de la Compañía de Jesús. Por eso después se fundaron las reducciones jesuíticas para evangelizar a los indios de esta región. La sexta reducción fue la de San Borja, actualmente ciudad de la provincia valliviana. La tradición jesuítica nos señala que la fundación se efectuó el 10 de octubre de 1693. También que los fundadores fueron los jesuitas Francisco de Borja, anoten bien el nombre, Francisco de Borja e Ignacio Sotomayor. Después de 331 años, San Borja es una pujante población, especialmente población región ganadera. Hoy San Borja es la cuarta ciudad más poblada del Beni. Bueno, para conocer un poco más de San Borja, que recién ha celebrado sus 331 años, invitamos a un borjano curioso de la historia de su pueblo. Él es Erling Jiménez Vaca, es investigador, estudió varios años la carrera de Derecho en la UNSA de La Paz y escribió 2 libros sobre la historia de San Borja. Erling nos atiende desde Santa Cruz, donde está residiendo. Erling, bienvenido a Sachemojos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gusto y un honor estar conectado con tu persona. Bueno, escuchaba la voz por diferentes medios de comunicación, ¿no? Pero ahora en persona es un honor estar conectado, ¿verdad? Con tu persona. Muchas gracias. Ahora face to face, como dicen los chicos en la terminología moderna. Bueno, Así, aquí vamos a recordar los orígenes de San Borja en una parte y después la evolución que ha tenido esta población. El 10 de octubre de 1693 es la fecha que muchos textos, libros, historiadores recogen como la fundación de San Borja. Por favor, tenemos una primera aclaración. Los misioneros Francisco de Borja e Ignacio Sotomayor fueron los que fundaron. ¿Cuándo se fundó realmente San Borja? bien. Juan Carlos, eh, hay, hagamos una pequeña aclaración. Los dos personajes a los que usted me hace referencia, efectivamente, eh, Ignacio Sotomayor y Francisco de Borja. El uno, el nombre es real, el otro, hay una duda y hasta confusión. Francisco de Borja nunca vino a San Borja.
porque ya había sido declarado santo y había muerto hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, el nombre de Francisco de Borja, quien visita, eh, hay la duda real que es nieto de San Francisco de Borja, ¿ya? Otros también dicen que es un sacerdote de Perú, pero por los rastros que se tiene es que este misionero llegó de España al Perú y lo enviaron a las misiones de Mojos para que pueda hacerse cargo de la fundación de San Francisco de Borja. Esa sería la primera aclaración. San Francisco de Borja, muchos historiadores, autoridades, periodistas dicen, no, fundó San Borja. No, no, ¿ya? El nombre es precisamente, el mundo católico toma el nombre a una referencia a un personaje que tenía referencia en el mundo católico. Por lo tanto, San Francisco de Borja era un gran personaje para el mundo católico en España y de ahí que se le da el nombre de San Borja a la población. Y no se funda San Borja el 10 de octubre. San Borja se funda el mes de noviembre de 1693, cuando ya estaban empezando las aguas, cuando ya llovía prácticamente. ¿Ya? ¿Y por qué se toma el nombre de 10 de octubre? Precisamente porque esa fecha es cuando en 1551 San Francisco de Borja, bueno, Francisco de Borja aún se erige sacerdote, ¿ya? En su primer día cuando celebra la primera misa multitudinaria, es el 10 de octubre de 1551, ¿ya? Y mire usted, ya San Francisco de Borja se funda en 1693 con su nombre de él. Entonces, una pequeña aclaración primera. No se conoce realmente el nombre de el Borja, que es fundador. El apellido sí, pero hay pocos rastros históricos para conocer quién era de verdad este sacerdote. Eh, los rastros que he podido conseguir era nieto eh, de San Francisco de Borja, que llegó a través de la ruta de Perú para hacer la fundación jesuítica de San Francisco de Borja. Perdón. Correcto. Bueno, esta entrevista está teniendo éxito ya con una gran aclaración o una Sí, precisión, tanto en lo relativo a uno de los fundadores como a la fecha de fundación. Queda pendiente, así, por tanto, a razón de del trabajo que tienen que hacer ustedes, investigadores, la fecha exacta de la fundación de la población, bueno, de la reducción o misión jesuítica de San Borja en 1693 en diciembre. Segunda cosa, estimado Erling, ¿quiénes fueron los indígenas que constituyeron la primera fundación, la primera reducción de San Borja? ¿De dónde vinieron esos indígenas? ya. Es muy importante recalcar ahí que se funda San Borja con indígenas churimanas, churimas, que suena el nombre, que son los actuales chimanes, y una partícula de movimas, ¿ya? Con esas dos, con esos dos eh, organizaciones sociales o estructuras sociales que había en la zona, se los agrupa para hacer la fundación de San Borja, ¿ya? Eh, en ese entonces era prácticamente obligatorio para que tenga valor de ley y por derechos territoriales a, eh, a, a las diferentes órdenes sacerdotales que habían por conquista de territorios. Entonces se tenía que estructurar las poblaciones con una o dos
poblaciones indígenas que hubiera en el lugar, con los chimanes y una partícula de movimas. Esa fue la inicial población de la fundación de San Francisco de Borja, la sexta misión de los jesuitas. Correcto, muy bien. Ya tenemos una segunda precisión, tercera en este caso. Correcto. Sí, sí, Bueno, usted también en sus libros, porque tiene varios escritos, ha establecido una evolución. Después de la creación de San Borja, ¿cuál ha sido la evolución que sufrió esa misión y cómo fue que se consolidó finalmente San Borja? lamentablemente, el pueblo desde 1693, de la misión jesuítica, hasta 1700, a la expulsión de los sacerdotes, San Borja realmente de 1772 a 1782 ya desaparece totalmente. Los pobladores originarios que habían, bueno, pues se fueron, lamentablemente. De ahí viene empiezan la guerra de la independencia y a la creación de nuestra República de Bolivia en 1825, San Borja no existe. Quedarían unas 3 o 5 familias regadas en diferentes lugares, eh, añorando esa fundación que había, ese pueblito, ese pueblo, ¿no? Pero no daba como para que sea tomado como pueblo o sea, desaparece San Borja del mapa. Oficialmente no existía San Borja a la fundación de la República. Eh, Recién en 1945 ya de ahí deja de tener ya más o menos ese total abandono. De ahí para adelante, realmente ya Zamora recién empieza a tener algo puede ser tomado en cuenta. Empieza a haber un pequeño movimiento, un origen de gente que va migrando a la zona por el tema ganadero, porque el ganado que dejaron los sacerdotes jesuitas se multiplicó rotundamente, porque las pampas, los bajíos en la zona eran, eran pues fértiles y había bastante ganado. ¿Y quienes empezaron a tener ese beneficio? La gente que empezó a migrar por el tema de la goma, la quina y la cascarilla. Inicialmente la cascarilla, la quina y después la goma, ¿no? Ellos ya empiezan a darle un flujo migratorio de gentes. De ahí en adelante ya se va apareciendo algo de gente en el lugar. Esta reactivación o este repoblamiento de San Borja tiene esa influencia, primero con la cascarilla, dice usted, y después con la ganadería. ¿Qué pasó con San Borja cuando eh, se crea la República y se conforma el departamento del Beni y se conforma la provincia, entonces en esa región, la provincia de Reyes? ¿Qué ocurre en ese momento? Mire usted, recién desde el año 1842, al crearse el departamento del Beni, mire, este, San Borja, ya la administración departamental ya empieza a tener cuidado y, y como San Borja estaba totalmente abandonada, sin ninguna atención de nadie, envían al cura Villavicencio, lo envían con 100 familias y tonamas, mire usted, de, una, de un lugar a otro extremo, y en pocos años, ni en 3 años, el cura Villavicencio solo pudo sustentar y sostener 10 familias de esas familias y tonamas. Ya, ese fue el primer principio para restablecer
la antigua misión San Borja, ya como pueblo, ya en la época republicana, ya eh, se hizo ese primer intento, y ya, pero eh, desde el 9 de julio de 1856, perdón, este, es que se crea la provincia Reyes, ya, y aún seguimos siendo algo realmente penoso para las autoridades departamentales, seguíamos siendo algo que no progresaba. Pero ¿qué es lo que empieza a tener movimiento poblacional ya, como le decía anteriormente, es desde 1850? Ahí las personas que empiezan a llegar desde Santa Cruz, desde Trinidad, desde Santa Ana, fueron los primeros migrantes que llegaron a San Borja, con el tema de la búsqueda de la cascarilla, la quina y posteriormente la goma. Ellos empiezan ya desde 1850 a empezar a amansar el ganado y a hacer estancias ganaderas, ¿ya? Ellos son los verdaderos y los actuales eh, eh, personas, familias que le dan origen al actual San Borja. El intento, como le digo, es con las familias gitonanas en el año 1949, pero ya en el año 1850 en adelante, ya es la ganadería la que le da la vida a San Borja. Y ahí llegan ya bastantes familias, pero ellos son personas que han venido de algunas partes del departamento del Beni, tanto de Reyes, de Santana de Yacuma, de Trinidad, de Santa Cruz de la Sierra, inmigrantes que han venido de alguna parte de Latinoamérica y de Europa. De ellos hay turcos, árabes. Ese es el origen de la actual familia Hanna. Bueno, pues el año 1860 igual es enviado y llega desde Apolobamba el cura Zavala, llega a San Borja. Logra ya establecer el actual pueblo que tenemos con las familias ganaderas que ya se estaban asentando, organiza, estructura, levanta la primera capilla eh, de Texas. Y bueno, pues ya desde 1860 en adelante ya la actual San Borja cobra vigencia. Finalmente, ya hasta 1910. Con la gente ya que va volviendo del auge, bueno, pues ya termina el auge de la goma, de ahí la gente se vuelve y se queda en San Borja a vivir. Ya, ya hay muchas personas que han hecho sus estancias, ya tienen sus estancias ganaderas, se dedican a la ganadería, a la agricultura. eh, de ahí ya los viajes en carretón a Trinidad, a Reyes, a Santa Cruz. Mira usted, un viaje en carretón desde San Borja era 3 meses, ¿no? Para hacer intercambio de productos, de charque, con algunas otras cosas, que era llevar sal, ropa, todas esas cosas, ¿no? Así ya empieza el dinamismo en esta época, de 1860 a 1910, ya en la época republicana. Estamos conversando con Erling Jiménez Vaca. Dice él que de repente somos parientes, yo soy Juan Carlos Zambrana Vaca. Aquí con mi pariente, familiarmente, vamos a hacerlo así. Vamos a seguir avanzando en esto que es los orígenes de San Borja. Y hemos hablado desde los orígenes, precisamente, desde la época fundacional hasta ya el siglo XX, cómo ha evolucionado. Y aquí me atrevo a preguntarle Exacto. qué es lo que dice su resultado de sus investigaciones sobre las épocas ya, digamos, contemporáneas, siglo XX. ¿Cómo evolucionó San Borja eh, en en este siglo? Usted en uno de sus libros hace mención especial a la conformación del gobierno municipal. ¿Desde cuándo existe gobierno municipal en San Borja? ¿Quién fue el primer alcalde? Precísenos, por favor, Erling. Ya. Bueno, para la creación de alcaldía municipal en San Borja,
Primero, eh, se crea la sección municipal, ya eh, el 9 de julio de 1856, con el tema de la creación de la provincia Reyes. Luego, la provincia de Vallivian, ya en 1937, Germán Busch la crea, ¿no? Con su capital Reyes, y San Borja ya es llevada a Cantón. Este, y en esas fechas, San Borja solo tenía eh, eh, corregidor. Ah, desde 1942, administrativamente ya estaba regida por un corregidor hasta 1930. 1930, con la creación de la provincia boliviana, se crea la agencia municipal. ¿Ya? Esta agencia municipal estaba regida por el señor Francisco Zamora. Él vivía al frente de la plaza, la actual plaza de San Borja. ¿Ya? Era un personaje muy connotado, muy querido en el pueblo, por la población. Ya tenía, en esa época ya Zamora tenía algunas callecitas, ya estaba cuadrada donde era la plaza, la iglesia estaba al frente donde es actualmente, era una capilla grande de teja, ¿ya? Primero inicialmente era de Motacú, luego ya de teja, hasta, ¿no? Hasta que se tumba esa capilla y se construye la actual iglesia, la que tenemos ahora. Bueno, retrocediendo, hasta 1930 le decía, de 1930 al 20 de enero de 1942, el agente municipal, el señor Francisco Zamora, perdón, es quien se rige como autoridad de agente municipal. ¿Ya? Y todo dependía de Reyes, administrativamente de Reyes. Cualquier trámite de gestión había que ir a Reyes. Ahora, el 20 de enero de 1942, mediante acta, se crea la alcaldía municipal de San Borja. Y el señor Francisco Zamora, agente, regala una parte de su terreno para que ahí funcione las oficinas de la alcaldía municipal, donde actualmente hoy funcionan las instalaciones del gobierno autónomo municipal de San Borja. ¿Ya? Entonces, es desde el año 1942 que el diputado, en una de sus campañas proselitistas, el señor Gustavo Chacón, quien hace su proselitismo político y oferta, dice, si yo gano y ustedes me apoyan, a toda la gente que había, ¿no? Votan por mí, yo les voy a crear la alcaldía municipal. Así fue, ganó, y bueno, pues de ahí en adelante ya tenemos la alcaldía municipal, eh, cumple su promesa el señor Gustavo Chacón y designa precisamente al primer alcalde municipal, a su amigo, que casi nadie lo conocía, al señor Julio Salas de García. Ese es el primer alcalde municipal, el primer alcalde que hemos tenido administrativamente. Y de ahí en adelante, todos los alcaldes municipales hasta 1985 son designados por el Ministerio del Interior, desde La Paz. Si usted quería ser alcalde del pueblo, eh, era solo bastaba con irse en un vuelo de avión en el que llevaba la carne a La Paz, llegaba a La Paz, el ministro era su amigo, y llevaba unos cuantos de kilos de charque y de chivé y algunas otras cosas, y volvió usted con su memorando, ¿no? Iba a Así era la buscar forma de la administración. la movilidad de la muñeca. Así es, ¿no? Así es, así es. Gracias, Erling, por estos detalles que son, digamos, tanto históricos, precisos, serios, como también de anécdotas, porque en muchas situaciones así se maneja la, la relación gubernamental. En una de sus publicaciones usted nos ha comentado de que una publicación, mejor dicho, salió por efecto de su estudio en la universidad y que en realidad fue
producto de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuéntenos, por favor, brevemente ese capítulo de su vida. A ver, este es el primer libro que hemos editado nosotros en la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho. Este libro fue el primero que nosotros presentamos ya en el año 2003, ya este libro. Fue editado como apoyo a la acreditación internacional de la Facultad de Derecho de la UMSA. En ese momento yo era estudiante de la Facultad de Derecho en La Paz, ¿ya? Y bueno, pues el decano de ese entonces toma conocimiento de que yo era un estudiante, historiador, investigador e historiador veniano. Y como nosotros estábamos en proceso y etapa de la acreditación internacional, entonces el libro ellos lo ofician, lo editan, y para decirle a los acreditadores internacionales, este es un trabajo de nuestros estudiantes que se dedican a la investigación científica. Entonces el libro fue un gran aporte. Ahí sentimos una satisfacción única cuando se hizo la presentación de verdad, porque fue un gran aporte de un veniano a una de las mejores facultades de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, pues eso fue un proceso, una etapa de investigación de prácticamente 15 años, mientras mis compañeros de colegio estaban ellos festejando, bailando. Yo estaba de mis 17, 18 años, ya había empezado yo a mis primeros pasos de investigación, silenciosamente, porque si yo le decía, no, este es por el loco, así es lo que generalmente se lo toma, ¿no? A uno. Entonces, bueno, eso me permitió a mí un poco conservarme, abstenerme, perdón, de no estar con mis compañeros en diferentes lugares. Yo en las noches me dedicaba con mi lamparinita y mi lápiz, mi cuaderno, a hacer ya mis primeros trabajos. Y bueno, pues como le decía, mientras yo estaba estudiando en La Paz, hice bastante investigación científica o literaria, cronológica. Ahí me ayudó para terminar de hacer todo el trabajo. Y luego del mismo libro volvimos a sacar otro, ya 2 años después, y finalmente el que ya sacamos un resumen ejecutivo fue este catálogo histórico, que lo sacamos netamente ya para San Borja, un libro reducido para San Borja como consulta bibliográfica. Y otra de las satisfacciones muy grandes, la verdad, que tuvimos fue que gente profesional de San Borja un día me dice, dos profesionales, uno, que mi libro le sirvió para elaborar su tesis y le salió perfecto y salió con un puntaje 100 sobre 100. Después, otro profesional que hizo su maestría en Trinidad también, me dice, Erling, realmente lo felicito, porque mire, gracias a su trabajo yo no tenía ni cómo la mera remota idea de dónde sacar una investigación que sea rápida, donde pueda hacer consultas rápidas, y su libro me sirvió, y gracias a usted le debo con mucho honor, tu libro me sirvió para terminar mi maestría. Entonces, cosas así, y mucha gente que ha ido eh, preguntándome de diferentes formas, hemos cumplido, creo, con nuestra gente al haber hecho estos libros, y todavía falta uno, ¿no? Falta uno que se va a publicar recién. Bueno, esa es la finalidad, pues, de escribir, o bueno, primero investigar y después escribir para que la gente se entere. Aquí, en Sachemojos, humildemente yo le digo que estoy sorprendido por conocer nuevas facetas de San Borja, uno de los pueblos del departamento del Beni, a través de esto que es la comunicación social. Erling, muchísimas gracias. Perdón, usted mencionó que la primera capilla, ahí cuando el pueblo empezaba a tener sus calles, fue hecha con hojas de motacú. Yo pregunto, ¿eran hojas de motacú o de jatata, que es lo típico de San Borja? Precisamente no. La hoja de la jatata se la empieza a utilizar recién
en los 80 adelante, ¿ya? De ahí recién, ya, entre los 70, finalizando los 70 y los 80, ¿cómo? Los chimanes empiezan a ser comercializadores, ¿ya? Y mire usted, si usted ve en los pueblos de Beni, las casas antiguas generalmente eran cercadas o con chuchillo o con astillas. De San Borja, los chimanes, ¿qué hacían? Ellos se autosustentaban en el comercio, bajando de Manique arriba hacia San Borja, traían astillas de chonta, de la palmera de pachiúa, perdón, no chonta. La chonta era para postes, en algunos casos también astillas para cerco, pero más que todo para postes de casa, ¿ya? Y la pachiúa es la palmera, escucha, una palmera muy hermosísima, ¿no? Que usted la parte y da unas astillas, pero perfectas. Ellos traían eso y las atatan, pero como estamos hablando de 1860, entonces lo que se hizo fue con hojas de motacú, como había bastante motacú en la zona, y sigue habiendo todavía, es con eso que se techa la primera capilla y unos enormes postezangos que hizo traer el cura Zavala, ¿ya? Y es de Tajibo, ¿ya? Pero no así con con la hoja de jatata negativa. Excelente aclaración, porque actualmente la jatata es como símbolo, como referencia borjana, ¿no? Correcto, Erling correcto. Jiménez Vaca, muchas gracias por su contribución. Es una contribución real, efectiva al programa Sache Mojos, a la educación que queremos transmitir a la población. Sus palabras de despedida, por favor, Erling. Bueno, para mí la verdad, lo importante es que el sistema actual de las redes sociales, el Internet, está matando la literatura. Eh, eh, Sería retomar, sugiero yo siempre, nuestras culturas, nuestras raíces, porque las estamos perdiendo. Nosotros hemos sido, ahora ya todo Bolivia, eh, hay un poblamiento andino, entonces nosotros debemos primero amarnos como venianos, como orientales, y rescatar nuestros valores, mantener nuestros valores y no perder esto, ¿no? Que las redes sociales no nos hagan que se pierda todos estos valores históricos, culturales. En realidad, aquí prácticamente hemos hablado de una partícula de lo que es la historia de San Borja. Hay mucho por hablar, mucho por comentar, y eso se lo debe de rescatar. La misión mía es, pues, que en el próximo libro la gente tenga de dónde recurrir a la historia de Zamora, porque la verdad que allá en Zamora sé y conozco que tanto profesores como estudiantes y personas son carentes de una información, de saber de dónde somos, quiénes somos, y esa es la función que nosotros estamos cumpliendo. Como anécdota, ¿no? Mira, en mis libros es recontra buscado en San Borja porque no hay, somos pocos los historiadores de San Borja. Daniel Bogado, él es un personaje muy importante para mí, historiador de San Borja también. Él se ha direccionado a a un campo especial, pero nosotros estamos cumpliendo con esto de darle a San Borja toda la faceta histórica para que nosotros sepamos de dónde venimos, y los próximos proyectos también que vamos a hacer es saber de dónde son las familias actuales que estamos viendo en San Borja. Excelente mensaje. Y nos sirve para saludar a Daniel, que es un seguidor también del programa aquí en Trinidad. Muchas gracias y seguimos nosotros en Sache Mojos. Esperanza por Cachuela.
En la historia nacional, dos temas están apuntados, registrados como los más destacados que sucedieron en el norte de Bolivia. Un tema es la explotación de la goma, esa goma que dio muchos recursos para el país. Y el otro tema es la guerra del Acre. Los dos temas, los dos hechos tienen su propia característica. Los dos tienen, sin embargo, un nombre común: Nicolás Suárez Callao. En esos dos hechos, Nicolás Suárez tiene su parte esencial, pero también lo es la empresa Suárez Hermanos. Y la empresa de los Suárez tuvo sede en un sitio que tiene renombre. Es el sitio que se llama Cachuela Esperanza. Cachuela Esperanza es un emblema de la época y ahora es un emblema del norte boliviano. De Cachuela hablaremos aquí hoy en Sachemojos. Y para hablar de ello conversamos con María del Pilar Gamarra Telles, historiadora, conocedora al detalle de lo ocurrido, también de la realidad actual y de lo que puede suceder en el futuro. Pilar es graduada de la UMSA, maestría tiene en Historia Andina, nació en Rurrenabaque, pero vive en Riberalta, es actualmente presidente de la Casa de las Culturas Amazónicas, fue docente en la carrera de Historia de su universidad y se especializó en la historia de la Casa Suárez, sobre lo cual ha escrito varios temas, varios libros. Pilar, bienvenida, gracias por conversar con Sachemojos. Muchísimas gracias a ti y gracias también a tu queridísima audiencia, muy gentil en participar y compartir con ustedes. Ellos son los más agraciados porque te van a escuchar nuevamente. Pilar, Gracias. se está hablando nuevamente de Cachuela Esperanza. La historia nacional apunta a la explotación de la goma y a la guerra del Acre como los más importantes asuntos en relación al norte del territorio boliviano. Los dos hechos, no sé cuál primero, la explotación de la goma, la guerra del Acre o la explotación de la goma, tienen un nombre común: es Nicolás Suárez Callao. Y a su vez, hablar de Nicolás Suárez equivale a mencionar Cachuela Esperanza. Una primera pregunta para ubicarnos en el tiempo, un poquito ir bien antiguo, es: ¿cuál es el momento fundacional de Cachuela como sede de la empresa de Suárez Hermanos? Como la sede de la empresa. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1882, exactamente, ya instalado Nicolás Suárez, después de que Heath, ¿no? Edwin Heath, el norteamericano, hiciera la navegación total del río Beni en 1880 y descubriera, después de que Palacios, ¿no? José Agustín Palacios llegó en el año 1846, ese que fue prefecto del Beni, ese ingeniero que descubrió la Cachuela, la conocía, pero él bajó por el Mamoré. En cambio, Heath bajó desde Rurrenabaque, ¿no es cierto?, haciendo toda la travesía por el río Beni, la descubre nuevamente en 1880 y la atraviesa. Y él es el que justamente, bueno, no él, sino su piloto, uno de los pilotos indígenas, que es Ildefonso Roca, que dice antes de naufragar, porque casi naufraga, tenemos esperanza, y Heath dice sí, le llamaremos Esperanza. Por eso es que Cachuela en realidad no se llama, la Cachuela se llama Cachuela Esperanza, pero en sí, digamos, el sitio de ubicación de la empresa Suárez se llama La Esperanza. Dato importante, además, para mí, nuevo ¿Sí? también. Bueno, Heath bajó por el río Beni y Palacios lo hizo por el río Mamoré. Eso también me gustaría insistir. Bueno, desde 1882 empieza el movimiento económico, se exporta goma, se vuelve famoso Cachuela, se vuelve famoso Nicolás Suárez. En ese proceso existe, como se refiere actualmente a Cachuela, una infraestructura. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Teatro General Pando, la Maestranza, tenían un hospital con buenos recursos tecnológicos, un colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué edificios? La pregunta es, ¿qué edificios todavía están en pie actualmente en Cachuela Esperanza? Bueno, yo quisiera mencionarte, antes de responder esa pregunta, quizás un poco
orientemos a la audiencia. Y lo que quiero decirte es, primero, el estado, digamos, resolutivo jurídico en que se encuentra La Esperanza. Tú sabes que desde 1982, en el gobierno de Celso Torrelios Villa, si se recuerdas, ya se nombró patrimonio histórico. Luego ha tenido una serie de resoluciones legislativas, decretos, que se lo conforman como un patrimonio histórico arquitectónico. Eso es, digamos, son varias fases, varios decretos supremos, resoluciones, hasta la última del 2016, en que realmente se hace una inventariación, se hace una primera aproximación para hacer una restauración, una propuesta de restauración de Cacho de la Esperanza. Todo eso ha sido puro papeleo, no ha habido nada en serio. Y aquí llegamos ya a tu pregunta de cuál es el estado. Cachuelas, o sea, La Esperanza tiene una infraestructura de una pequeña ciudadela. Alguna gente como Juan Carlos Crespo no es una ciudadela, pero es en realidad, desde mi perspectiva, una pequeña ciudadela porque tiene servicios eléctricos, luz, agua potable, no alcantarillado, pero tiene pozos ciegos, etc. Es decir, tiene un complejo de lo más moderno, y estoy hablando de 1920, 1930, cuando ya está en su pleno esplendor, Cachuelas. ¿Qué edificaciones son las importantes ahí? Eso se divide en dos espacios, ¿ya? Cachuela se divide por un lado en una parte superior y por otro lado en una parte inferior, atravesada además por un pequeño arroyo que cae al río Beni, ¿sí? En una parte está la parte administrativa, es decir, estaba la gerencia, el hotel, y además la capilla, ¿no? Que es lo que más se divisa sobre la gran piedra esta que está construida y que hoy está en pie, restaurada, etcétera, etcétera. La otra parte vienen a ser las maestrazas, los carguíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las villas, es decir, la Villa Judith y la Villa Luta, ¿no? La Villa Judith en realidad es la escuela y la Villa Luta es realmente la casa de residencia de los Suárez, ¿no? De Nicolás Suárez. Además, como tú ya mencionabas, está el Hospital Francisco Suárez, un hospital, como tú bien lo mencionabas, de gran renombre y de fama internacional. Ahí habían médicos del primer mundo, médicos suizos, médicos alemanes, y venían de toda la cuenca amazónica, ¿no? Desde Brasil venían, cosa contraria que nosotros ahora vamos a Brasil a atendernos. En ese Vaya entonces ironía, ¿no? venían de Brasil inclusive para atenderse, ¿no? Eso es, y los espacios recreativos, por supuesto, tenían canchas de tenis, canchas de palitroque, juegos de salón y el teatro, ¿no? El teatro es un pequeño teatro, incomparable, por supuesto, con el gran teatro de la ópera de Manaos, pero es un teatro, ¿no? Adecuado y muy confortable, digamos, con acústica y todos los elementos necesarios. Ahora, ¿qué ha sido de esta maravillosa construcción? Está muy deteriorada, demasiado deteriorada. El Teatro General Pando se le ha caído prácticamente toda una pared entera de los laterales, ¿no? Está a punto de caerse, está apuntalado, y lo que más corre peligro en este momento, la Villa Luta está invadida por la maleza, los murciélagos, está abandonada. No se limpia todo el espacio, ni siquiera lo carpen, pero digamos que las casonas están resistiendo, ¿no? La escuela también, que estaba funcionando hasta el año, yo por lo menos fui el año 2004 con unos alumnos que hicimos el archivo, viajamos en esa época y estaba en muy buenas condiciones y se educaba ahí la gente. Ahora hicieron un colegio un poco al extremo, digamos, de lo que es el complejo ya original. Hicieron un colegio nuevo de ladrillo y abandonaron esa escuela y por lo tanto está abandonada, ¿no? Y el que corre más peligro es en realidad el hospital. El hospital realmente yo no creo que resista esta época de lluvias. Está extremadamente deteriorado, abandonado, descuidado. Y bueno, las otras edificaciones también, pero además de eso, tú tienes consecuencia de la pobreza de nuestra región y de la gente que no tiene que vivir. Ha habido un robo, ¿no es cierto?, de material ferroso, de materiales que se han vendido. Yo hice la denuncia en la prensa, salió en la prensa en La Paz, me dieron una cobertura, pero bueno, hasta ahí llegamos.
eso es el momento actual, digamos, de ese maravilloso espacio. Y si haces otra pregunta o yo me permito explicar por qué es importante recuperar este patrimonio histórico. Vamos por partes, efectivamente. Tú dices, no se limpia, se deja unas cosas por otras, hay abandono, etcétera, etcétera. Además de la residencia de don Nicolás, hubo un hotel, hubo un casino, la has mencionado, la Sí, iglesia, Villaluta, etcétera. La pregunta es, cuando se cerró la empresa, mediados del siglo 1950 y tantos, tú me precisarás, ¿qué sí. dispuso el gobierno? ¿Qué dispuso? ¿Qué medida dictó el gobierno con Cachuela Esperanza? Mira, justamente estaba revisando para darles la información exacta. Por resolución suprema del 22 de diciembre de 1959, el Estado, dice, por exceso, fíjate, y la voy a dar lectura, dice, por una base excesiva de concentración de tierras y poder extragubernamental que ha sufrido el completo abandono esta empresa desde 1940, es decir, cita la fecha en que muere, fallece Nicolás Suárez en un enero de 1940 y dice, y todo este patrimonio, dice, queda abandonado y ha sido enajenado por propietarios y administradores. Dice, se ha deshecho todo un sistema de explotación, hay un ausentismo de los propietarios, lo dice textualmente, hay un estado de quiebra y de imposibilidad de inversión de capitales nuevos. Y por eso el Estado, dice, saca esta resolución y la intervención de la empresa en resguardo de los intereses de los trabajadores. Esa es una resolución que dice en resguardo y el Estado se hace cargo, dice, de las obligaciones de todo lo que quedaba de la empresa. Pero el año 62, por un decreto supremo del 23 de noviembre, Víctor Paz Estenssoro nuevamente dice la necesidad de utilidad pública, la expropiación y pertenencias de la ex Casa Suárez, ¿sí? Y entonces, y dice, le delega al prefecto del Beni que haga los trámites necesarios para esta expropiación. Es decir, tenemos el 59 y el 62. ¿Qué quedó? Eso hizo, es decir, se expropiaron, como tú sabes, dentro de lo que era el decreto de reforma agraria, se transfirieron, se expropiaron todas las concesiones gomeras. Eso estaba implicado con la tierra. Pero además se expropiaron los caminos de las barracas y una serie de elementos, es decir, todo se entregó a los trabajadores. Y con eso cayó también, cayó la esperanza, ellos justifican la mala administración, etcétera, etcétera. A partir de los años 60, de ese decreto ya de Paz Estenssoro, queda, digamos, en el limbo un poco, si tú recordarás, porque nosotros éramos muy jovenzuelos, pero bueno, recordaremos al gran cacique, ¿no es cierto?, caudillo del MNR, Rubén Julio Castro, que se hace cargo de Cachuela Esperanza y se hace cargo de lo que quedaba de la beneficiadora de Almendra. Y ellos aprovechan ese espacio y los siguen trabajando, es decir, como Estado, ¿no? Como Estado boliviano aprovechan. Pero eso cae el MNR y viene el militarismo. Y con los militares se asientan en Cachuela Esperanza, inclusive el Hospital Francisco Suárez, que así se llama el hospital, pasó a formar parte del espacio de habitacional de los militares. Y ahí quedó, hasta que se retoma la democracia y por eso es que don Celso Torrelios Villa, el año 82, lo declara Patrimonio Histórico Monumental del Estado, ¿no? Como complemento a esta última respuesta, ¿hay alguna disposición, una norma que encomienda a los militares la custodia por lo menos? No conozco sinceramente, no creo dentro de un Estado democrático, no creo. Pero en el estado del militarismo, por supuesto, ¿no? Delegan a los militares porque ahí se asentaron. Y los sé viva voz, yo no los vi, pero quien recuperó el archivo, tú recordarás, Fernando Cajías y Jorge Cortés, lo recuperaron porque los militares lo estaban votando conjuntamente con la población, toda la documentación
y lo que resta es lo que queda en este momento en el Palacio de la Cultura y Notables del Beni, ¿no? Al lado, en el archivo propio. En Guayaramerín. En Guayaramerín, correcto. Lo trasladaron ellos. Bueno, yo tenía previsto preguntarte cómo está, si está todo en ruinas, en qué queda, pero ya lo contestaste anticipadamente. Ahora, la antigua sede de la Casa Suárez en algún grado fue remodelado por un proyecto con intervención especializada. Ahora, ¿Sí? ¿qué se está planeando ahora, actualmente? ¿Tienes alguna novedad? Sí, yo tenía el diputado por el Beni, el doctor Valderas, el 2018 ya hizo una solicitud de que se ponga en ejecución, digamos, lo de patrimonio histórico-cultural de Cachuel Esperanza, porque es un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural nacional, no es departamental ni es nacional. Entonces, el Estado tiene la obligación de preservar ese patrimonio. Nosotros, como ciudadanos, quizás podríamos hacer una solicitud y hacer un reclamo al propio Estado por no haber cumplido con esta obligación. Pero como te digo, el 2016 yo tengo aquí, que en este momento no les puedo leer, pero hay un pedido, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, que se solicita en qué estado está Cachuel Esperanza. Y ahí es cuando se hace una pequeña intervención de un diagnóstico, pero ahí quedó en el diagnóstico. Y hoy es realmente preocupante, y yo creo que si la sociedad civil, nosotros, principalmente como venianos, no nos preocupamos de este patrimonio, perderemos un patrimonio único en la cuenca. Porque yo he trabajado, no solamente conozco, sino que he vivido en Ecuador 3 años, conozco bien Colombia, conozco el Perú, es decir, toda la parte de la cuenca la conozco muy bien y no hay un patrimonio arquitectónico de esa magnitud. Y aquí celebro una frase, tú sabes que en los años 40, cuando vinieron los ingenieros de la Rubber Development Corporation, la norteamericana, quería comprar Cachuel Esperanza y citaron los ingenieros de la Rubber diciendo que eran los mejores, las mejores instalaciones que habían visto en la cuenca amazónica. No había ninguna otra similar. Obviamente Manaus es una gran ciudad, pero ni Iquitos, ninguna otra de las ciudades caucheras, de los estados, perdón, caucheros, tienen un patrimonio de este tipo. Entonces estamos realmente desperdiciando un gran patrimonio. Entre nosotros, Bueno, tú me consultabas, perdón, qué es lo que estamos planteando. Yo he tenido por gentileza de unos colegas, me invitaron a la Universidad Gabriel René Moreno y he dado una charla explicando qué es Cachuel Esperanza el posgrado de arquitectos, ¿sí? En el posgrado de la universidad. ¿Y qué es lo que hemos solicitado? Yo les hice un punteo ahí, decir qué es la urgencia. Hay una emergencia, le dije, de salvataje, tal que mi charla se llamó Salvemos a Cachuel Esperanza. Un salvataje que, ¿qué puede ser? Yo les digo, no una intervención en este momento, sino una preservación momentánea por la época de lluvias. Y aquí concluyo diciendo lo siguiente, tengo la venia del decano de la Facultad de Arquitectura de la Gabriel René Moreno, en que me ha dicho que hagamos un convenio, yo le he dicho, podemos hacerlo con el alcalde de Guayaramerín, para que la universidad como carrera de arquitectura tomen parte en el asunto. A ellos les interesa como extensión universitaria y podríamos hacer un convenio y trabajar eso. No he ido todavía a Guayará, no conozco al alcalde, pero yo espero la siguiente semana poder desligarme un poco y ir y hablar de este asunto. no has conversado, pero yo creo que tienes en mente quiénes deberían participar, quiénes deberían ser, cuáles son las instituciones que están obligadas a hacerlo. Yo creo que deberíamos hacer una nota al Ministerio de Culturas, que es y Patrimonio, que es quien define la custodia de estos patrimonios. Pero también tiene obligación, como bien sabes tú, mejor que yo, los municipios, ¿sí? El alcalde de Guayará, el prefecto o el gobernador, en este caso del Beni, y obviamente el Ministerio de Culturas. Entonces son las 3 instituciones, digamos, formales
pero yo creo que la sociedad civil, porque ya sabes que si la sociedad civil no interviene, el Estado tiene demasiadas cosas que atender en este momento con la crisis y todo esto, y no va a dar pautas sobre esto. Cuando hubo dinero no lo hicieron porque no lo apuntalamos, yo creo, nosotros. Cuando mencionas sociedad civil, yo estoy pensando ahora en voz alta que la Casa de las Culturas Amazónicas, que tiene poco tiempo y que tú presides en Riberalta, ¿tendría también parte en este asunto? Claro, yo siempre que presento algo lo hago como Casa de las Culturas y como parte también de un centro de investigaciones que yo manejamos en La Paz y que yo tengo aquí el portafolio Ajá. Amazonía, ¿no? Entonces es Casa de la Cultura que hace, digamos, estos enlaces, porque yo no voy a trabajar ni nada, pero hacemos el enlace. Gracias a Dios, por suerte, conozco gente y bueno, esta gente que está dispuesta quizás a colaborarnos y ayudarnos por lo menos, porque como tú bien conoces, por ejemplo, nos están ya finalizando el perfil del proyecto arquitectónico para la Casa de la Cultura de la Universidad Católica San Pablo, ¿no? De Santa Cruz. De Santa Cruz. Entonces, ellos conocen que tenemos ese convenio y ya sabes que las universidades están dispuestas a hacer los convenios. No he hablado con el señor rector de la UAB, pero creo, lo llamaré, yo tengo una relación, él nos ha colaborado muchísimo, él es uno de los artífices de la Casa de la Cultura de Riberalta, y yo creo que entre todos, ustedes incluidos tú, con este bellísimo programa, podemos salvar nuestro patrimonio. Pues antes te iba a interrumpir precisamente para preguntarte cuál sería la participación de la Universidad Autónoma y quizá las otras universidades privadas que existen en el Beni. La Universidad Autónoma haría un convenio esa es la propuesta del decano, me ha dicho, viabilice usted un convenio con el municipio de Guayaramerín y nosotros estaríamos dispuestos a trabajar por lo menos en parte, ¿no? No hablamos concretamente, pero por lo menos en diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ellos son los arquitectos que dirán, podemos poner 3 puntales aquí o 10 puntales para que esto se preserve, ¿te das cuenta? Porque Sí. claro, en este momento dinero, a no ser que recolectemos, que es uno de mis optimismos, porque como tú conoces, todos en el Beni y en el país tienen algo o menos o más que ver con Cachuela Esperanza. Ahí tenemos a Bladman, tenemos un montón de gente conocida, los mismos Molina, don Plácido Molina. Tú sabes que el padre de Roger Becerra Casanova fue administrador de la Casa Suárez. Por ejemplo. Es decir, el que más o el que menos o nació en Cachuela Esperanza de nuestros abuelos o nosotros somos nietos de gente que trabajó. Mi abuelo, por ejemplo, trabajó con la Casa Suárez y era un colla, ¿no? Y entonces, es decir, estamos involucrados todos, pero no se le da realmente lo que se merece ese patrimonio. La miopía no solamente es física, ¿no? Lamentablemente aquí tenemos bastante a nivel general. No me excluyo, pero deberíamos hacer una reflexión para encarar este asunto de una mejor manera. Pilar, muchísimas gracias por esto. Si tienes algo más que decir sobre el tema, me gustaría escucharte, mejor dicho, la audiencia de Sache Mojos. Gracias. No, básicamente eso es en general, en global. En otro momento quizás podemos hablar en concreto sobre la Casa Suárez porque es realmente un modelo administrativo excepcional, ¿no? Y por eso es que y hay que ver también, que es lo que yo les explicaba en Santa Cruz, cuáles son las bases para construir un tipo de ciudadela, ¿no? Así. Es decir, eso no nace de la nada, nace de un fortalecimiento económico que tiene, claro, sus bemoles con la cuestión social, aun cuando es una empresa muy moderna, administrada por suizos. Es decir, él es un hombre tan lúcido que sabe que es casi analfabeto, porque en realidad en esa época él es una persona que ha nacido en Santa Cruz, pero que se crió aquí en una estancia ganadera y luego a los 20 años estaba trabajando ya de comerciante como yo digo, por las hidrovías caucheras, ¿no? Entonces, él es un personaje en sí mismo muy interesante, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Pilar. Pilar Gamarra Telles, historiadora ella. Te cuento que cuando empecé a diseñar esta entrevista, le puse por título Esperanza por Cachuela, Ah, dándole muchas el, gracias.
Le diste la vuelta, excelente. cambio. No, yo espero que nosotros, y ahí te pido a ti colaboración y a todos los colegas de Trinidad, que hagamos un grupo de gente, ¿no? De salvataje, un grupo de salvadores de Cacho de la Esperanza. Hay Vale la una pena. cosa más, aquí se agrega, si me permites 2 segundos, un elemento más. Con esta gran pérdida de bosques, esta terrible situación que hemos vivido, digo que hemos vivido porque ya eso no lo vamos a salvar, son 10 millones de hectáreas, hoy leía 10.1 millón de hectáreas, pero queda este patrimonio, por ejemplo, que puede servir, es de gran valía para el turismo. Es decir, a los brasileños les interesa, tenemos una red nacional e internacional que puede apostarse por un turismo realmente sostenible para Cacho de la Esperanza, ¿no? Eso es, con eso, gracias y termino. Se nos cumplió el tiempo. Terminamos Sachemojos. Bimmo Karine Tepona semana. Nos vemos dentro de una semana. Drusurupaya Tatanoviono. Drusurupaya Memenoviono. Gracias, señores. Gracias, señoras.